Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos escuchado una historia sobre una bruja. Tal vez en la infancia, al calor de una fogata o durante una noche de tormenta. Alguien nos llegó a hablar de una mujer misteriosa que habitaba en el bosque, lanzaba maldiciones o desaparecía a quienes osaban acercarse a su morada. Las brujas forman parte del imaginario colectivo en muchas culturas, y en Estados Unidos, una de las más temidas y conocidas es la Bruja de Bell. Su historia no solo aterró a una familia entera en el siglo XIX, sino que ha perdurado durante más de 200 años como uno de los casos paranormales más inquietantes jamás registrados. En el folclore de Estados Unidos, pocas leyendas han perdurado con tanta fuerza como la de la Bruja de Bell, considerada uno de los casos paranormales más antiguos y documentados del país. Esta historia se originó a principios del siglo XIX, en una zona rural del condado de Robertson, Tennessee, cerca del río Red, donde la familia Bell comenzó a experimentar sucesos inexplicables que pronto se convirtieron en un auténtico tormento. Todo comenzó en 1817, cuando John Bell, un agricultor respetado, su esposa Lucy y sus hijos notaron sonidos extraños en su casa, golpes en las paredes, cadenas arrastrándose, respiraciones pesadas y gruñidos que parecían provenir de ningún lugar. Pronto, estos fenómenos escalaron hasta manifestaciones físicas. Su hija menor, Betsy Bell, fue víctima de constantes agresiones por parte de una fuerza invisible que la bofeteaba, le tiraba del cabello y la dejaba con marcas en la piel. Con el tiempo, la entidad comenzó a comunicarse verbalmente, identificándose como Kate, supuestamente el espíritu de una mujer llamada Kate Batts, una antigua vecina con quien John Bell habría tenido un conflicto por un asunto de tierras. Desde entonces, la presencia fue conocida como la Bruja de Bell, y se convirtió en una presencia constante e impredecible. A veces recitaba himnos religiosos, citaba sermones que habían sido predicados a kilómetros de distancia e incluso revelaba secretos familiares o predecía el futuro. Sin embargo, su comportamiento era mayormente agresivo y malicioso, en especial hacia John Bell, a quien parecía odiar profundamente. Durante varios años, los fenómenos paranormales atormentaron a la familia Bell. Finalmente, en 1820, John Bell murió en circunstancias sospechosas. Se dijo que la bruja había envenenado su medicina y festejado su muerte con carcajadas que se escucharon en toda la casa. Luego de este suceso, la actividad disminuyó considerablemente. El espíritu anunció su partida, pero prometió regresar en 7 años, lo cual, según algunos relatos, ocurrió en 1828, cuando se manifestó brevemente ante John Bell Jr., uno de los hijos con quien habría sostenido conversaciones sobre eventos pasados, la guerra civil y conflictos futuros antes de desaparecer nuevamente. Uno de los aspectos más inquietantes de la leyenda de la Bruja de Bell es que, a diferencia de otras historias de brujas, nunca fue vista con claridad en una forma física definida. Su manifestación principal era auditiva y física invisible, lo que le dio un aire aún más terrorífico. Atacaba, hablaba, reía y manipulaba objetos sin que nadie pudiera verla. Uno de los elementos más enigmáticos asociados a la leyenda de la Bruja de Bell es una pequeña caverna natural conocida como la Cueva de la Bruja de Bell, ubicada en las cercanías del antiguo terreno de la familia Bell en Adams, Tennessee. Aunque en los relatos originales del siglo XIX no se menciona este sitio, con el paso del tiempo se convirtió en un punto clave del folclore local y en uno de los lugares más visitados por curiosos, creyentes en lo paranormal y turistas atraídos por la historia. La cueva tiene una extensión aproximada de 150 metros y se encuentra cerca del río Red, rodeada de árboles y naturaleza densa. Según las versiones modernas de la leyenda, la entidad conocida como la bruja utilizaba esta cueva como guarida, refugio o punto de aparición. Hay historias que afirman que algunos de los hijos de John Bell, entre ellos Betsy Bell, ingresaron a la cueva en su infancia y vivieron experiencias aterradoras. Extraños susurros, luces inexplicables, movimientos de rocas y una sensación constante de que algo los observaba desde las sombras. Con los años, numerosos visitantes han reportado fenómenos paranormales dentro del lugar.
Se habla de voces incorpóreas que parecen salir de las paredes, cambios bruscos de temperatura, risas siniestras que se escuchan desde lo profundo y una pesada atmósfera que pone los nervios de punta. Algunos incluso aseguran que, después de burlarse o desafiar a la bruja dentro de la cueva, han sufrido accidentes o eventos desafortunados inexplicables. Hoy en día la cueva es una atracción turística oficial, especialmente popular durante el otoño en la temporada previa a Halloween. Se ofrecen recorridos guiados que combinan historia y leyenda, y el sitio se ha convertido en un punto clave dentro del turismo paranormal de Estados Unidos. Aunque algunos investigadores consideran que la relación entre la cueva y la bruja es una adición posterior para potenciar el interés en la historia, lo cierto es que la cueva ha adquirido vida propia dentro del imaginario colectivo. Más allá de su origen real o mitificado, la cueva de la Bruja de Bell permanece como un símbolo físico del terror invisible que se apoderó de una familia en el Tennessee del siglo XIX, y continúa despertando miedo, fascinación y preguntas sin respuesta. La historia de la Bruja de Bell fue registrada por primera vez en el libro An Authenticated History of the Bell Witch de 1894, escrito por Martin Van Buren Ingram, quien se basó en testimonios orales y supuestos diarios de los involucrados. Desde entonces, la leyenda ha inspirado libros, investigaciones, documentales y películas, siendo una de las influencias reconocidas para el género de terror en Estados Unidos. Aunque algunos consideran que se trató de un caso de histeria colectiva, sugestión o incluso de enfermedad mental, lo cierto es que el relato de la Bruja de Bell sigue generando inquietud más de 2 siglos después, posicionándose como un referente del misterio y lo sobrenatural en el imaginario norteamericano. Las leyendas de brujas no son cosa del pasado, siguen vivas, contadas en historias oscuras, escritas en libros polvorientos y compartidas en testimonios que aún desafían la lógica. La historia de la Bruja de Bell es solo una de entre muchas, pero su fuerza radica en que, más allá de los relatos, algo real sucedió, algo que nadie pudo ver, pero que todos pudieron sentir. Las brujas no solo habitan en los cuentos antiguos ni se limitan a las páginas de la historia. A veces están más cerca de lo que creemos. No son únicamente figuras fantásticas, son presencias, terrores, advertencias. Y quizá, mientras caminas por el bosque solitario, recorres un camino rural o incluso al mirar por la ventana de tu casa al anochecer, puedas sentir que algo o alguien te observa. Porque hay lugares donde el tiempo no avanza, donde lo desconocido respira en las sombras, y en esos lugares, las brujas aún existen.